Para hablar con nuestro primer invitado, con Manolo Hernández Cruz, voy a leer una historia que me encontré que me parece súper bonita, y es un escrito que le hizo su hija Nazaret hace ya pues algunos añitos, un par de años, y dice así, dice: desde pequeña recuerdo a mi padre con un silbato y con una ropa gris. Pasaba días sin verlo por casa y de repente no entendía por qué estaba con la tele dando órdenes a gente muy alta. Cuando venían árbitros de la península, yo era la reina del equipo. Cuando me indicaban que señalara un tipo de falta y señalara a la mesa con un silbato en la boca y con una altura que no llegaba a la mesa. Supongo que todo eso y lo que el resto de mi vida pude ver hizo que me apasionara del mundo del baloncesto. Hoy le han echado un homenaje, o le han hecho un homenaje hace 2 años, ¿no? De reconocimiento a mi padre por todos esos años que disfrutó por las canchas de España y, por supuesto, acompañado de personas maravillosas que le acompañaron en esa época y que yo considero como mis tíos políticos: Jesús León Arencibia, Eusebio Trujillo, Ángel Recuenco, en fin, hablamos de Pedro Hernández Cabrera también. Bueno, Manolo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta joya que me acabo de encontrar en internet? Sí, muy bien. Mi hija le gusta mucho el baloncesto. Ella vivió el baloncesto de una manera intensa. Era pequeña, me veía mucho veía que salía, estaba 10 días fuera de casa y luego me veía por la tele. Y bueno, la verdad es que también ella le entró la ilusión por el baloncesto. Estuvo jugando en todas las categorías del Colegio de la Pureza, en el CEPSA, y tuvo la mala suerte de tener la triada en un partido del CEPSA y tuvo que dejar de jugar. Pero bueno, luego estuvo entrenando y bueno, y de hecho sigue siendo un amante del baloncesto, ¿no? Y ella, bueno, pues el baloncesto lo ha vivido desde pequeña, pues conoce pues a toda la gente. Los árbitros no son los árbitros de Tenerife, porque además es verdad, porque los árbitros que acabas de comentar es como si fueran familia, y de hecho seguimos manteniendo relación con Chucho Arencibia, con Recuenco, con Eusebio Trujillo, con Lorenzo, con Agustín Arias, que también estaba metido en el tema del baloncesto, y bueno, la verdad es que siempre es un grato recuerdo. Claro, a mí me hizo gracia Manolo cuando diseñó estaba entre gente muy alta, ¿no? Ese tema, ese sí, la verdad bueno, que sí, gente muy alta, porque además ten en cuenta que en esa época pues estaba, pues eso, te encontrabas con muchos jugadores altísimos. Romay, ya tiene una foto con Romay en la Laguna, que Romay es espectacular el pie que tiene. De hecho, Fernando Romay es el pie más grande que ha pasado por unas Olimpiadas, ¿no? Sí. Es que los dedos del pie son más grandes que los dedos de mi mano, ¿no? Y bueno, la verdad es que ella vivió el baloncesto siempre desde pequeña. Estuvo conmigo en un viaje a Madrid y estuvimos, bueno, aparte de ver Madrid, estuvimos en un partido de baloncesto que estaba arbitrando. Ella estaba en la grada con un compañero. Y la verdad es que las familias todos han mamado el baloncesto desde pequeño. Mi cuñado fue árbitro de baloncesto, mi mujer fue auxiliar de mesa, mi otro cuñado Carlos Aguilar jugó en el Náutico en su momento cuando estaba en primera división. Y la verdad que bueno, que el baloncesto aquí se vive intensamente. Claro, mira, Manolo, ahora me comentarás el último, vamos a hacer el paso, digamos, el camino hacia atrás. Vamos a comentar ahora, si te parece, los últimos acontecimientos del Lenovo Tenerife, y como mucha gente ayer me decía, oye, el Canarias, como que no entendían todavía muy bien el tema del Canarias y el Lenovo Tenerife, y no sabían muy bien cómo era el tema, ¿no? Me gustaría que lo aclararas, y luego hagamos un paso hacia atrás. Vamos, si te parece, a comentar un poco cómo es la actualidad ahora mismo. Y luego vamos a acabar también en ese tema que estás contando, porque evidentemente estás diciendo, oye, toda esta gente que tú me estás comentando de alto nivel, altísimo nivel en el baloncesto, ¿por qué os sucede en aquel momento? ¿Qué momento se vivía tanto en el baloncesto para que no solamente a nivel de jugadores, sino a nivel de árbitros, a nivel de todo el mundo funcionara tanto? Dime, Manolo, ¿qué tal los últimos acontecimientos? Increíble, ¿no? Bueno, los últimos acontecimientos son espectaculares, no solo baloncesto en Tenerife, sino baloncesto en Canarias. Hay que tener en cuenta que se están celebrando la Copa del Rey en Badalona. Para mí es el espectáculo más grande deportivo que hay en España.
porque dura varios días, dura de jueves a domingo, con unas aficiones espectaculares. Hay eventos deportivos como la final de la Copa del Rey de Fútbol, pero son dos equipos, dos aficiones, y o puede ser también el motociclismo, que es una carrera determinada, ¿no? Pero yo creo que el deporte de equipo más grande que hay ahora mismo, el acto deportivo más grande, es la Copa del Rey de baloncesto, que se celebra en Badalona, que es la cuna del baloncesto en España, y encima tienes también la Copa, la mini Copa, que son de los equipos de los jugadores pequeños. Estamos hablando pequeños, pero es que el Real Madrid tiene un jugador de 13 años que mide 2.12, y luego tiene uno de 12 que mide 2.10, ¿no? Con lo cual y el baloncesto canario está representado ahí, no solo de los 8 equipos, hay que tener en cuenta que el 25% de los equipos, o sea, 2 equipos, son canarios, y Canarias tiene como 40 veces menos fichas que la Federación de Madrid, que la Federación de Cataluña o la Federación de Andalucía, ¿no? Y bueno, la verdad es que el baloncesto en Canarias está muy bien representado, con 2 equipos en Liga ACB a un altísimo nivel, jugando no solo la Liga Doméstica y la Copa del Rey, sino también las ligas europeas, y luego después un equipo femenino en primera división en Tenerife, otro en Gran Canaria, y luego después los equipos en Liga EVA en los diferentes sitios. En Tenerife pues hay 2 o 3 equipos de Liga EVA, en La Palma, en Lanzarote, en Gran Canaria, y la verdad es que el baloncesto canario siempre ha estado, ¿no? Pero ahora mismo está totalmente en la cúspide. Es increíble, porque fíjate tú la ecuación que me estás comentando, ¿no? O sea, que el 25% son gente canaria con muchos menos. ¿Y eso por qué se produce, Manolo? ¿Por qué se produce pues no sé, con tantos menos, o tener más? Aquí tenemos el problema de la insularidad. Aquí, por ejemplo, me decía Arteche, jugador fallecido del Atlético de Madrid, que tenía 2 hijos jugando a la selección de Madrid. Decía, bueno, ¿ustedes cómo se las arreglan? Si nosotros empezamos en las categorías inferiores, infantiles y cadetes y mini, ¿ustedes cómo se las arreglan? Si ustedes, digo, no, nosotros entrenamos, cuando estaba yo presidente de la federación, entrenamos por lo que podemos, hacemos 4 o 5 entrenamientos, porque hay jugadoras y jugadores, niños y niñas que son uno de Hierro, otro de La Palma, otro de Tenerife, de diferentes, y hay que moverlos, y mover los niños en esa época era muy complicado, ¿no? Porque los billetes valían carísimos. Si nosotros empezamos a entrenar desde el mes de septiembre, y luego jugamos después en el mes de enero, y ustedes no juegan, sino hacen 4 entrenamientos, y luego vienen y nos ganan de 40 puntos. O sea, que no lo entiendo, ¿no? Pues no sé, nos cuesta mucho salir fuera, pero yo creo que al salir fuera valoran todo mucho más, ¿no? Si te vale un ejemplo, por ejemplo, en un momento determinado habían 30 árbitros de ACB en la élite, y de los 30 habían 8 canarios, ¿no? Con lo cual no solo es los jugadores y entrenadores, porque hay entrenadores que están fuera, que han hecho carrera, como Alejandro Martínez, Iván Deni, Felipe Coello, o sea, muchísimos entrenadores y jugadores, no digamos. Hay muchos jugadores que están en la península jugando, que ahora mismo la cima en este caso es el Chacho Rodríguez, ¿no? Ya. Manolo, una cosa, ¿cómo fue el paso realmente? Lo digo por lo que me estaba comentando aquel oyente ayer. ¿Cómo fue el transcurso de la evolución, digamos, de aquel Canarias histórico de toda la vida al llegar al Tenerife Lenovo de ahora? ¿Cómo fue? Bueno, el Canarias fue un equipo fundado en 1939. Hay que tener en cuenta que el baloncesto en Tenerife comenzó en Icó, porque trajeron unos monjes que procedían de Cuba, y luego ya pues el equipo más antiguo de federado es el Juventud Laguna, que antes era Juventud Católica, y luego el Canarias, pues bueno, en principio era el Náutico el equipo insignia aquí en Tenerife, fue perdiendo fuelle, y el Canarias fue subiendo, y hasta que llegó, pues en un momento determinado, pero pasó momentos malos evidentemente, hasta que llegó a estar en la élite, ¿no? Estar en la élite y jugando incluso en Europa, de la mano de José Carlos Hernández Rizo. Luego vienen épocas malas, y el dinero se viene abajo, y el equipo empieza a descender, y se queda pues en la categoría desde abajo, ¿no? Poco a poco se reúne una serie de directivos con las peñas y demás, y con tesón, poquito a poco van subiendo. En principio tenían que salir con el nombre de Canarias, Club Baloncesto Canarias 1939, porque tenía problemas económicos y tenía que asumir la deuda de lo que era el Canarias sí, hasta que en su momento determinado ya se pudo subsanar, se hizo la unión, y al final pues el equipo se llama de nuevo Club Baloncesto Canarias, ¿no? Ahí ha ido evolucionando, ha tenido el apoyo económico de las entidades
públicas, también de las empresas privadas, y el equipo está ahora mismo como un equipo que tiene muchísimo prestigio en España, porque bueno, económicamente está saneado, los jugadores están contentos, aquí se vive bastante bien, hay jugadores que han estado, se han ido y luego han vuelto, aparte de que tienen condiciones para estar arriba, aquí la forma de vivir está muy bien, y bueno, ya lleva, hay que tener en cuenta que luego subió desde abajo, estuvo hasta la élite, hasta la CB, y ahora mismo la CB lleva, creo que son 10 o 11 años, y de los 10 o 11 años lleva 7 u 8 temporadas clasificándose para la Copa del Rey, lo cual es muy difícil, ¿no? Pero muy complicado. Y encima este año quedó cabeza de serie, claro. y lleva, creo que son cuatro veces quedando semifinalista de la Copa del Rey. Hoy toca jugar contra otro histórico del baloncesto, también cofundador junto con el Canarias de la CB, es el Juventud de Badalona, que quiera o no, siempre los que no somos, bueno, por lo menos yo y mucha gente amante del baloncesto, siempre tenemos una predilección especial por los equipos específicos de baloncesto, llámese Estudiantes, llámese Juventud de Badalona, equipos específicos que se dedicaban exclusivamente a lo que es el baloncesto, no como el Madrid, el Barcelona y varios equipos más que tienen detrás el respaldo económico de otro deporte como el deporte rey en España, que es el fútbol. Lo que está claro es que la gente de baloncesto tenemos claro de que el deporte rey en España es el fútbol, y bueno, el baloncesto tiene que llevar su camino, y bueno, siempre hay cosas que te impulsan más, muchísimo más, como la Olimpiada de Los Ángeles, donde creo que fue la catapulta para baloncesto en España, y ahora mismo hay que tener en cuenta que a nivel mundial pues somos el número 2 después de Estados Unidos en todas las diferentes categorías, unidas baloncesto femenino y masculino, y tienes una cantidad de equipos de baloncesto, de selecciones, que están en los mejores puestos, incluso con medallas de oro, medallas de plata, alguna medalla de bronce, pero casi todas de oro y de plata, en todas las diferentes categorías. Tienes el ejemplo de la selección masculina, que bueno, que con unos equipos enfrente espectaculares, con un equipo bastante arropadito, quedaron campeones de Europa y están los resultados, ¿no? Me parece increíble lo estás contando. Yo creo que, bueno, lo estamos valorando desde dentro, lo cual es importante, ¿no? Pero yo supongo que, bueno, que antes lo comentabas tú también, ¿no? Que te decían, ¿cómo es posible que ustedes con eso llegaran a esos resultados? Yo creo que también desde fuera se tiene que valorarán eso, ¿no? Dirán, pero ¿cómo es posible que esta gente hayan logrado tanto? Y ayer, por ejemplo, una cosa que te comentando, en el partido entre Tenerife y los Gran Canarios, ¿no? ¿Se vive en el mundo del baloncesto ese pique similar al del fútbol o es otro nivel? ¿Cómo se vive en eso? No, entiendo que es totalmente diferente. Yo fui directivo en su momento también del Lenovo Tenerife, del Tenerife de Sociedad Anónima Deportiva, se jugó en Las Palmas, se hizo una expedición para allá de 200 personas, de 50, y la gente pues la gente ahí nos acogieron muy bien. Y de hecho, cuando vienen aquí a jugar al Canarias contra contra Gran Canaria, viene la afición de Las Palmas, incluso se hermana, existe hermanamiento, van juntos muchas veces a alguna comida, y es un mundo totalmente diferente. Una cosa es fuera de la cancha, y luego dentro de la cancha ya tiene otra forma, hay que hay que intentar ganarle, que además esto es deporte, y bueno, yo creo que la unión que hay en Canarias entre el baloncesto en Tenerife y en Gran Canaria, al fin y al cabo somos canarios, estamos a 2.000 kilómetros de la península. Yo siempre decía, cuando estaba presidente de la federación, que yo me sentía privilegiado por estar a 2.000 kilómetros de la península. Los que no eran privilegiados eran ellos, que estaban a 2.000 kilómetros de Canarias, ¿no? Está bueno eso, Manolo. Está bueno eso, sí. Mira, y de todas maneras también, no sé, yo siempre pienso que el baloncesto siempre ha tenido como otra rúbrica especial, ¿no? Y sería una pena que en fin, que ahora que salpica a todos los sectores, a toda la sociedad, como está la cosa, ¿no? Pero que siempre tenía una rúbrica especial diferente al mundo futbolístico, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Mira, Manolo, y todas estas cosas que estás hablando, tanto de directivos como de árbitros, como de auténticos jugadores, todo eso tiene que tener una base increíble hacia atrás, y a lo mejor viene de... Bueno, tú hablabas, yo no sé si estabas hablando antes del equipo inicial que tú decías que era de los Monjes, no sé si es uno del Hércules, se podía llamar.
de ICO, o sea, lo que era después el Hércules. Lo que pasa es que el Hércules no fue el equipo federado más antiguo, es el Juventud Laguna, que antes se llamaba Juventud Católica, y bueno, de hecho recibió la medalla de oro del Cabildo en su momento, del que formé parte, me llamaron y formé parte de esa comisión, y lo mismo que el baloncesto en Canarias, que se inició en La Palma, ¿no? En La Palma, pues por las mismas circunstancias, tanto en Santa Cruz de La Palma como en los llanos de Aridane. Yo he tenido la suerte bueno, yo nací en La Gomera, yo me gustaba el baloncesto desde pequeño, ahí no se practicaba, yo iba a las ventas, porque yo no tenía televisión, en aquella época eran pocos los privilegiados que tenían de televisión, iba a ver los partidos los domingos en diferido con Pascual Calagüí. Pascual Calagüí decía, en vez de decir tira canasta, decía dispara canasta, pero bueno, también te quedas con eso. Qué bueno. Y yo cuento como anécdota que yo me enteré que el balón de baloncesto era de color naranja o color piel de melocotón cuando tenía 12 años, cuando vine a Tenerife, porque la televisión era en blanco y negro, y allí no había baloncesto y yo no sabía que el balón era de ese color, ¿no? Luego ya pues me inicié poco a poco de oficial de mesa, estuve de oficial de mesa en la Liga ACB, estuve de árbitro de ACB, estuve de comisario de ACB, directivo de un equipo de ACB, miembro de la Comisión Delegada de la Federación Española, el primer miembro canario de la Comisión Delegada, que es el organismo que manda entre asambleas de la Federación, y estuve en el Consejo Canario del Deporte, y bueno, el presidente del Colegio de Árbitros, o sea que de diferentes facetas hemos intentado pues, devolverle lo que el baloncesto nos ha dado a nosotros, y en este caso Recuenco, Arencibia y yo formamos parte. En su momento iniciamos lo que es la Escuela de Árbitros de Baloncesto de Tenerife. Pero yo, Manolo, yo no debo de sorprenderme porque me quedo flipando con lo que tú estás comentando. Por ejemplo, lo que acabas de comentar, la edad que tenías cuando ves que, cuando sabes que, o ves que el color que tenía el balón, o sea, que estamos hablando con 12 años, creo que dijiste, ¿no? O algo así. Esa es la realidad, o sea, esa es la realidad, porque yo no sabía, yo en blanco y negro no sabía todo. Claro, pero es que es una pasada, ¿sabes? Que igual estamos hablando de eso, pero no estamos... Empiezas a pensar y a meditar lo que estás diciendo y digo, es que es alucinante, ¿sabes? Es alucinante. ¿Y por qué, Manolo, con ese análisis que estás haciendo de tu lugar de nacimiento, del entorno que había en blanco y negro, por qué crees tú que te viene a ti la afición al arbitraje? Porque ni siquiera habría allí baloncesto, no sé, o sea, tampoco... ¿Por qué? ¿Sí? ¿Hola? Sí, allí no había baloncesto, en La Gomera no había baloncesto, baloncesto en La Gomera se inició en Hermigua, pero yo soy de Blas Santiago y en baloncesto no había visto absolutamente nada, sino lo que veía por la televisión. Me mataba el gusanillo, me gustaba la forma de jugar del baloncesto, y bueno, también a mí me gustan todos los deportes, excepto el polo que es de con el caballo, que hay que darle por el palo a la bolita, que hay que darle el premio al caballo en vez de dárselo al jinete, pero bueno, así cada uno tiene su forma de pensar. Yo vine a Tenerife, vine a estudiar, porque ahí en La Gomera pues pude estudiar hasta cuarto, y ahí no podía seguir, vine a Tenerife, y entonces ya me metí en el colegio de árbitros de oficial de mesa, y luego ya me entró el gusanillo de arbitrar, comencé a arbitrar. Me fui a Bilbao a hacer el servicio militar, allí me encontré con muchísimos, con Juan López Vicente, Juan Joneiro, con montones de árbitros que me inyectaron el gusanillo, y luego ya cuando regresé, pues poco a poco subiendo de categoría, de segunda pues después a lo que era la antigua primera vez, y tuve la suerte y la fortuna de pitar en la Liga CB, porque hay árbitros canarios muy, muy, muy buenos, entre ellos Marcelo Concesión, que no tuvo la oportunidad de pitar en la CB porque no se le presentó ese momento, ¿no? Pero yo creo que en Canarias siempre ha habido un buen nivel de arbitraje, hay que tener en cuenta que para mí, de los mejores árbitros que han habido en la historia del baloncesto en España, aparte de Santiago Fernández, que es catalán, pues mira, Pedro Hernández Cabrera, Chucha Arencibia, Miguel Betancor, Juan Carlos Arteaga, son árbitros que han estado en la élite total, ¿no? Del baloncesto, no baloncesto español, sino baloncesto mundial. Y bueno, pero de unas islas pequeñitas hayan salido gente de esa manera, y jugadores, que han salido jugadores, pues, muchísimos, ¿no? Y ahora te digo, Carmelo Cabrera, Chacho Rodríguez, muchísimos jugadores que han jugado a un altísimo nivel, y en unas islas pequeñitas que, quieras o no, pues muchas veces tuve la suerte de estar en Israel con el Sandra, cuando Sandra quedó campeón de la Copa Ronchetti,
y hablando con los israelíes, no sabían de toda Canarias. ¿En serio? Sabían el Sáhara. Sáhara sí, Sáhara. De las islas frente del Sáhara. Ellos lo que sabían de España era Jaime Revigo, que jugaba en el Celta de Vigo. De resto no sabían ellos nada más. Claro. Canarias, sí, Sáhara sí, pero Canarias no, era desconocida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿y por qué y nunca te dio por practicarlo? O sea, que a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, que llegaras, toda la evolución que me estás comentando, ¿no? Que llegaste a Tenerife a estudiar toda la historia, ¿no? Fuiste a lo del arbitraje, pero no me comentas, por ejemplo, ¿por qué te dio a ti por el arbitraje y no te dio, por ejemplo, por practicarlo, por ser jugador? ¿O sí lo hiciste? No lo hice porque primero creo que no tenía condiciones para eso. Y segundo, que bueno, nunca se me pasó por la cabeza. Creo que ya que con 12, 13 años, si no empiezas desde abajo, pues lo tienes un poco más complicado. Te digo, creo que no tenía condiciones, lo mismo que tampoco creo tener condiciones para poder ser entrenador. Nunca he sido entrenador de ningún equipo, ni de categorías inferiores, porque los niños tampoco tienen la culpa de que yo los entrene, ¿no? Y poco a poco fui evolucionando y me fui por el arbitraje y tuve la suerte y la fortuna de llegar a lo más alto de la competición. Claro. Mira, ya para finalizar, Manolo, yo creo que hay que hacer una referencia, ¿verdad?, a aquella época histórica del náutico. Aquello se vivía, bueno, y también lo del Canarias, ¿no? Fueron unas etapas increíbles. Es que se vivía, no sé si ahora la afición como está, aquello era muchísimo también, ¿no? Todo eso, cuando llegaron los americanos, todo aquello, ¿no? Perdona, estoy un poco resfriado, perdón. Hombre, el náutico... Está como Sabina. Eso, los partidos del náutico marcaron historia, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, familia de mi mujer venían de Las Palmas para acá el sábado para ver el partido y luego regresar el domingo, ¿no? La cancha del náutico fue una cancha histórica, aquello estaba repleto. Yo siempre recuerdo que, bueno... Perdona, que ahora hay bajadas de tensión, que hay no sé qué, que no sé cuánto. En aquella época estaban tan apretados allí que allí no se caía nadie, ¿no? Y luego después, a partir de ahí, el Canarias subió y bueno, ahora mismo estamos en un buen momento. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Manolo, pues, ¿qué te digo? Que hemos consumido casi que media hora de conversación, me parece súper interesante. Quiero decirte que tú has tenido siempre unas buenas condiciones para arbitrar, pero también tienes unas muy buenas condiciones para transmitir y para vender y hablar del baloncesto, porque se nota que lo vives desde el fondo. Bueno, pues nada, mira, yo sigo participando en tertulias durante más de 30 años y cada vez me gusta más el baloncesto, eso lo tengo claro. Pues nada, con esa tos que te parece con Sabina. Bueno, Manolo, pues nada, muchísimas gracias por haber estado en el Rompeolas y hasta otra. Un fuerte abrazo. Chao, adiós.